Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Holanda abre la oportunidad para las conversaciones con Venezuela sobre la reapertura fronteriza. Web Aruba llega con su Pop-Up News en esta oportunidad para hablar sobre la concientización del consumo del agua. Emergencias en varias ciudades en Colombia por fuertes lluvias que generan inundación. Venezolanos se encuentran atrapados y varados en varios países como Panamá y Nicaragua sin el dinero para retornar a Venezuela. Así han sido las decoraciones más auténticas en esta época de Halloween. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Arrancamos con una noticia importante y han sido las reuniones que se han desarrollado entre el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, quien estuvo tanto en Curazao como también en Aruba, para poder hablar frente a la reapertura fronteriza con Venezuela. Un tema que ha tenido mucha atención y que ya han decidido y se abrió la oportunidad para poderse sentar a la mesa y tener estos acuerdos específicos para que de esta manera se pueda reabrir la frontera. Ayer se llevó a cabo una reunión bilateral entre la primer ministra de Aruba y el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda para hablar de temas de mucha importancia. Pues uno de estos temas fue la reapertura de la frontera entre Aruba y Venezuela, pero también diferentes islas en el Caribe. Allí lo que hicieron fue abrir la posibilidad para poderse sentar a la mesa con el gobierno de Venezuela y mirar cuáles son las alternativas posibles para hacer esta reapertura. En principio se están hablando de reuniones técnicas, las cuales van a poder mirar las condiciones y que sea de una forma segura esta reapertura. La primer ministro indicó también que están ya muy a la disposición para poderse sentar a la mesa, pero también están mirando la disposición del gobierno venezolano para que esto ocurra y que de esta forma empiecen de forma marítima, si es posible, para poder traer diferentes frutas, verduras a nuestra isla a un bajo costo. Sin embargo, también indicaron que todavía no han recibido la voluntad por parte del gobierno venezolano para poderse sentar a la mesa. También es importante, según lo que han indicado, para Venezuela venir a la mesa y hablar de diferentes puntos como las condiciones necesarias y el control que Venezuela podría efectuar. Importante también que una vez esta frontera sea reabierta, pueda ser segura y también responsable. Otro tema que también trataron en esta reunión bilateral es encerrando la región y el rol de Aruba y cómo las embajadas de diferentes países podrían ayudar a esto. Muchos acuerdos se han desarrollado, pero de esta manera, después de estas dos importantes reuniones, lo que se habla es que Holanda también está abriendo las oportunidades y también la puerta para que se puedan sentar a la mesa y desarrollar estos posibles acuerdos. El Departamento de Impuestos dio una entrevista a nuestros colegas de Telenoticia para hablar diferentes temas importantes frente a impuesto. En las siguientes emisiones vamos a estar desglosando puntos importantes que se trataron en esta entrevista, entre ellos el aumento del BBO que vendrá para el año 2023, también el pago o la declaración que se hace frente a la entrada, lo que se conoce como el long belasting, y también, muy importante, la restitución cuando se paga de más impuesto. El Departamento de Impuestos tiene importante información que compartir con la comunidad, entre ellos, por ejemplo, el BBO que será aumentado para el 2023. Según lo indicó su directora, también se habla de la reforma fiscal en la cual han venido trabajando ya hace algunos años. Entre ellos también estuvieron hablando, en principio, lo que se trataba del impuesto del BTW, pero se dieron cuenta que estaban muy sobre el tiempo y que quizá esto podría afectar a la parte comercial o también a la comunidad en la inflación. Por eso decidieron dejarlo por un momento allí
y enfocarse en lo que será el aumento del BBO para el 2023. Hay que resaltar también que venimos de una pandemia que afectó la parte económica y eso también generó que no solo la parte de impuesto tuviera su efecto negativo, pero también para la comunidad. Asimismo, la directora habló de que se han hecho muchos esfuerzos a base de subir la entrada y bajar gastos, y esto también para ayudar el déficit actual, que el cual estaba en 700 millones de florines y lograron bajarlo a 20 millones de florines. Entre tanto, la directora del Departamento de Impuesto habló de la importancia del cumplimiento del pago de Belasting que sea oportuno, y no solamente porque esto es un deber como ciudadanos, pero también porque esto podría generar una multa a los contribuyentes que no realicen sus pagos como tiene que ser. Hoy tenemos un nuevo episodio de Pop-Up News de Web y en esta oportunidad la importancia de la concientización del ahorro del agua. Agua está un hot topic de dia ng aqui, tarifa a subir. Pero kung consciente nos está de nos consumo de agua, de cada 3 habitantes no mundo não tem acesso na água. Den ayan ng 80 asa nos mesera importar água na Aruba para sobretudo tenha escassez. Kung nos por evitar que nos consumo de água tabira alto 5 tá necessário. Den el próximo 6 edición de Pop-Up News, me te va a explicar eso ampliamente junto con mi colega Alexis Ras. Alexis, conta. Bom, danke, Asha. Abo tem hope de haver com cliente não com conta de água alto na web. Sí, seguro. Isso está correto. Conta de água alto, isso significa que hope água a hora de gastar. Água, na primeiro lugar, está produto básico e por vir produto lujoso também. Por exemplo, água está produto básico, agora trata de higiene e nutrição. Pero água também é lujoso, agora bota ir na pool e mohamata com água de web. Dus PC e tarifa não tá caída em diferente bracket. Correto. Uma família de 2 adultos e 2 jovens gasta mais ou menos 4 cubos por luna. A tarifa para o mês 6 cubos está mais barata e assim nós temos uma tarifa social. Assim nós temos consumo básico de água mais pagável possível. Se você corre para usar mais água, esse é produto de luxo e agora é tarifa de seguinte bracket, que está mais alto que a tarifa social. Dus Alexis, você visa com família para haverá que usa 4 cubos por luna? Esse não está âmbito visa, mas o standard internacional da visa é o uso básico. Nós está considerando uma família que usa 4 cubos por luna, está igual a 4 mil litros de água e está mais ou menos 1 florim. Quanto água também acerca, isso depende de cada gente, seu lifestyle. Ok, dus nós estamos papiando de banda de consumo básico e de outra banda consumo lujoso. Na próxima edição, nós, amigo Alexis, junto também explicamos mais como baja o consumo, pero também baja a conta de água. Até outro semana. Empezamos nuestra ronda internacional haciendo un recorrido por diferentes ciudades colombianas quienes han sido afectadas por culpa de los fuertes temporales que no solamente han dejado las lluvias, sino también deslizamientos, desbordamientos de ríos y comunidades totalmente afectadas. En el Valle del Cauca, los fuertes aguaceros provocaron el desbordamiento del río Dagua, obligando al cierre de la vía Lobo Guerrero Cisneros, debido a un deslizamiento de tierra que dejó cerca de 100 damnificados que quedaron incomunicados. El caudal destruyó puentes y afectó viviendas. En Buenaventura, más de 4.000 personas padecen los estragos del fuerte temporal. Nos han dicho de 99 familias afectadas en el municipio de Dagua, 3 puentes y una casa colapsada. Buenaventura nos está entregando informe sobre el crecimiento de sus ríos y en el momento tienen un cálculo aproximado de 4.500 personas. En Santa Marta, las autoridades reportaron que hay 1.900 familias damnificadas tras el fuerte aguacero del martes que provocó el desbordamiento del río Manzanares. La alcaldía entregó agua potable y algunas frazadas, además de realizar un censo para la entrega de subsidios de arrendamiento. Estamos comprometidos como distrito con todas las emergencias que se puedan presentar, no solamente en el casco urbano, sino también en la zona rural.
En Boyacá, las afectaciones por las fuertes lluvias dejan miles de damnificados. Municipios como San Miguel de Sema, Tibasosa y Duitama siguen inundados. ¿Cómo es posible que en medio de una crisis climática y la ola invernal más fuerte de los últimos 70 años aún no hayamos recibido ningún apoyo de la gobernación? Las vías rurales colapsaron. Por su parte, en Uribia y Manaure, en La Guajira, algunos afectados han sido trasladados a albergues temporales tras perderlo todo por las lluvias. Las afectaciones también se extienden a San Juan del Cesar, Villanueva, Barrancas y Dibuya, donde se reportan crecientes en algunos ríos, afectaciones en viviendas, daños en cultivos e inundaciones en rancherías Guayú. Nunca nos han brindado una solución. Siempre pasa esto, que tenemos que estar aguantándonos los mosquitos, el agua, sapos, serpientes de toda índole. Más de 500 niños del Colegio Integrado San José en Puerto Araujo, Santander, no pudieron asistir a clases porque el desbordamiento del río Carare inundó las instalaciones. El nivel del afluente alcanzó los 80 centímetros de altura. En esa misma zona, la quebrada Chontarales sufrió una creciente súbita, dejando a más de 200 hectáreas de cultivos bajo el agua. Nos vamos ahora a unas aterradoras imágenes que dejaron las redes sociales el día de ayer al momento de que un avión que cubría la ruta entre Chile y Paraguay de la TAM desafortunadamente tuvo complicaciones y tanto la parte delantera se rompió. Pues allí los pasajeros grabaron con sus celulares estas aterradoras imágenes. Y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil aquí de Paraguay inició una investigación para determinar las causas del aterrizaje de emergencia que realizó el vuelo LA 1325 procedente de Santiago de Chile y que debía aterrizar en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el día de ayer cerca de las 17:25. Sin embargo, tuvo que realizar un desvío hacia el aeropuerto de Foz de Iguazú, Brasil, a consecuencia de las condiciones climáticas alarmantes que se había presentado. Cerca de las 22:20 partió nuevamente la aeronave desde Foz de Iguazú hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, luego de pasar varias turbulencias, y también se topó con una tormenta de granizos, lo que ocasionó la rotura de su parabrisas, también el pico del avión, y perdió un motor. De esa manera aterrizó cerca de las 23:09 aquí en Paraguay. El director del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Douglas Cubilla, adelantó que a partir de ahora se inicia un sumario y si es necesario recurrir a la caja negra, lo harán. Continuamos con el drama que siguen viviendo muchísimos venezolanos que se encuentran varados en diferentes países. Por ejemplo, hablamos de Panamá, en donde allí han habilitado diferentes refugios para estos venezolanos que han tenido que devolverse debido a la reforma que indicó los Estados Unidos. El problema que ellos tienen es que no tienen dinero para retornar. Es un depósito de 40 por 40 metros. No hay lámparas y no hay abanicos. Y dentro, esta mañana, habían casi 700 migrantes. Todos quieren volver a Venezuela después de su intento frustrado de migrar a Estados Unidos. Pero muchos no tienen ni siquiera para llegar al aeropuerto. Tú le preguntas a cada uno de ellos, nadie se quiere quedar. Cada quien quiere volver a su país. La mayoría somos venezolanos. ¿Cómo fue esa travesía? Porque hay mucha noticia falsa alrededor de eso. Que le preguntan ni a nadie. Ese es el diablo, esa montaña es el diablo, me entero. Esa montaña, bueno, después que tú entras ahí, mano, en la mitad de la montaña tienes que salvar tu vida, así de sencillo. Pero es realmente fuerte porque todos aquí íbamos con una meta de llegar a Estados Unidos, la mayoría de los que estamos aquí, y pues bueno, aquí quedamos pues. Lisbeth viajó con su esposo y su niño de 4 años que casi pierden el viaje. En el albergue hay decenas de pequeños que no les queda más que jugar entre las cercas. Hoy UNICEF acudió al auxilio. No hallamos cómo hacer en esa parte. De hecho, los familiares unos que otros nos están ayudando. De a poquito, pero ahí vamos a tratar de reunir, más que todo, dice mi esposo, para sacarte a ti y al niño de aquí. ¿Cómo ha sido para usted todo esto? Ay, mija, fue fatal. Todo esto ha sido fatal. Nosotros íbamos con un sueño, porque Venezuela no hay fuente de trabajo, todos salimos con una mejor vida, pero hay venezolanos que por uno pagamos todo. Este lunes, unos 250 venezolanos tomaron un vuelo charter a Caracas, pero Migración asegura que quienes no tengan el dinero deberán ser trasladados de albergue.
Y es que este problema no solamente data de Panamá, sino también en diferentes ciudades en Centroamérica, muy cerquita a México, en donde ellos tenían la intención de poder cruzar hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, en Nicaragua, ellos han indicado que tienen muchos problemas porque, según los lugares en donde se están quedando, lamentablemente no los van a poder tener allí más. El problema que tienen muchos de ellos es que no quieren retornar a Venezuela, porque de esta forma tendrían que comenzar de cero. Javier Barrios y su familia forman parte de cientos de venezolanos que se encuentran varados en Nicaragua, tras conocer la nueva política migratoria de Estados Unidos de expulsar a los venezolanos que ingresen de forma irregular por la frontera sur. Hemos decidido esperar a qué decisión toman ellos, porque yo, o sea, estoy claro que ahorita por los momentos eso está cerrado, pues, ¿me entiendes? Y entonces, ¿para qué seguir si, ¿me entiendes? Uno va a correr riesgo para adelante. Muchos de los migrantes se instalaron cerca de la terminal de autobuses que va hacia Honduras. Ahí ofician de vendedores ambulantes o piden ayuda para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Llegaron tras cruzar la peligrosa selva panameña del Darién y atravesar Costa Rica. La opción de devolvernos está complicada porque ¿con qué dinero nos devolvemos? Si ya no tenemos nada, ya. Además, ya estamos acá, tendremos que buscar la solución de quedarnos en algún país de esto hasta que consigamos algo aunque sea para devolvernos. El gobierno de Nicaragua aún no tiene un registro de cuántos venezolanos están varados en el país y tampoco ha anunciado alguna medida para ayudarlos a continuar su viaje a Estados Unidos o deportarlos a Venezuela. Bueno, si me deportan, yo digo que me deportarían a mi país, porque ¿para qué para otro país no van a regresar si somos venezolanos? No nos pueden deportar, no, que nos van a deportar para Panamá. ¿Por donde nos tenemos que volver? ¿Otra vez por la misma selva? No nos podemos volver por la misma selva. Es una travesía muy fuerte, no se la desean el peor enemigo. Estados Unidos anunció este mes que admitirá 24,000 venezolanos que cumplan con varios requisitos. Quienes ingresen ilegalmente a México o a Panamá no podrán aspirar a este beneficio. Nuestros colegas en Colombia Noticias Caracol tuvieron una entrevista en exclusiva de una de las personas que estuvo en una balacera en Puerto Colombia, en donde lamentablemente varias personas perdieron la vida. Se dice que podrían estar detrás las BACRIM, las cuales al parecer tendrían negocios ilícitos y por este motivo hicieron ajuste de cuentas y se generó esta balacera. Este hombre, a quien le protegemos su identidad por razones de seguridad, se encontraba a pocos metros de donde se registró la balacera en la cabaña de Puerto Colombia. Dice que lo que ocurrió solo lo había visto en películas. No, nosotros vimos cómo le estaban disparando a un señor ahí, cómo se dispararon dos señores, estaban disparando. Había mucha gente disparando ahí, pues una de esas viene un tipo, un hombre moreno con un fusil de largo alcance, ese viene como loco haciendo disparos, ese fue el que puso a todo el mundo a correr y todo el mundo, porque ese hombre estaba como loco. Eso fue algo de película. Cuenta que las balas llegaron hasta las cabañas vecinas, causando pánico entre los turistas que estaban allí hospedados. Muchos vecinos llenaron de pánico, todos se tiraban al piso, se tiraban al suelo. Mis hijos los metí dentro de la casa y nos metimos debajo de la cama. Algunos corrían para allá, para el lago, para el mar, buscando refugiar su vida y refugiarse de las balas, porque eran muchas balas que había. Que solamente se veía en la época de Pablo Escobar. La fiesta se realizaba en esta cabaña cuando varios asistentes se enfrentaron a tiros. Un escolta y el cumpleañero, identificado como Jonathan Ospino, de origen venezolano, fallecieron en medio del tiroteo. La policía reveló que varios de los asistentes al evento son la nueva generación de personas que pertenecieron a bandas criminales en la región caribe. Son familiares de algunos ciudadanos que en otrora, en épocas pasadas, estuvieron con cuentas pendientes con la justicia. Este es un trabajo que se está haciendo con la Fiscalía y que hace parte de esta investigación. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Activistas dañan diferentes obras de arte alrededor del mundo. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi de manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada devo solo plan.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Zarpa, tu aerolínea, te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y domingo, en un vuelo de 1 hora y 20 minutos a Medellín y 50 minutos a Barranquilla. Con Zarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos 2 destinos en Colombia gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Zarpa. Sigue Instagram y Facebook de Zarpa, tu aerolínea, para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla gracias a Zarpa. Las reservas las podrás realizar en www.zarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. Ay, dal gas control llega. Ajá, el profesional non di verdad llega. La gama va igual. Aí, mas bispo te mata não. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bate monte bom. Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca do trabalho acaba, o outra cana chega. Limpa me sentir cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En redes sociales se han viralizado unas imágenes de activistas que están protestando y están dañando diferentes obras de arte alrededor del mundo. Por ejemplo, Monet en Alemania, o también una pintura de Van Gogh, y en los últimos días se han viralizado imágenes de estas activistas que dañaron una escultura de cera del rey Carlos III. El coleccionista y fundador del museo Hasso Plattner quiere estudiar la situación creada con colecciones internacionales y otros museos, los cuales se han venido afectando por activistas. Por ejemplo, el ataque contra Les Nulles ocurrido recientemente cuando 2 activistas del grupo Let's Set Generation lanzaron puré de papa en contra del cuadro de Monet, que no sufrió daños porque tenía un cristal protector. Los activistas señalaron luego en un comunicado y en un video que con su acción plantean también y lo que esperan es que la comunidad tome más conciencia, pero también hacen la misma pregunta que 2 jóvenes mujeres hicieron en la Galería Nacional de Londres con sopa de tomate hace una semana. ¿Qué vale más, el arte o la vida? Hablando de esto, los manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate sobre el famoso cuadro Los girasoles de Vincent Van Gogh en el Museo Nacional de la Galería de Londres para exigirle al gobierno británico que ponga fin a los nuevos proyectos de extracción de gas y de petróleo. 2 locales activistas del grupo de desobediencia civil Just Stop Oil entraron recientemente en el Museo Londinense de Madame Tussauds para atacar la figura de cera del rey Carlos III. Estas 2 personas le arrojaron pasteles de chocolate al rostro de la estatua y compartieron un mensaje en el video que publicaron en redes. La ciencia es clara, la demanda es sencilla, detengan las nuevas licencias de petróleo y gas, proclamaron mientras arrojaban las tortas a la escultura que está rodeada por los miembros de la familia británica. Este hombre le pasó un karma instantáneo debido a que él violó una de las vallas que estaban allí, señalando que estaban haciendo unas construcciones. Sin embargo, él no lo respetó y terminó con su vehículo dentro de un poco de cemento.
Un conductor con afán no tuvo inconveniente en invadir el carril del transporte público en Ecatepec, una ciudad de México. Sin embargo, su astucia le salió cara, pues no se fijó que la vía estaba siendo reparada y el cemento estaba fresco. El auto quedó estancado y al hombre no le quedó más remedio que pedir ayuda para salir de la situación. El hecho desató una serie de comentarios en redes sociales que le criticaron de invadir el carril exclusivo de Mexibus. Cambiando de tema, ustedes saben que nos encanta hablar de esas imágenes que se viralizan en las redes sociales y seguramente esto ha generado una gran polémica. ¿Qué piensan ustedes? Una joven de 30 años en redes sociales salió llorando porque indicó que no tiene hijos ni tampoco se ha casado a esta edad. Pues muchas mujeres le indicaron que es mejor que ella pueda experimentar más años con su soltería y no tener que también tener esta dura y ardua tarea de ser mamá. Muchas personas alrededor del mundo sueñan con conformar una familia a cierta edad. En el caso de las mujeres hay algunas que ponen los 30 años como el tiempo límite para verse realizadas con una pareja sentimental con la cual puedan construir el proyecto de vida. Sin embargo, hay quienes no lo consiguen y se sienten muy frustradas, ya que ven como los años pasan sin poder encontrar a alguien con quien compartir el resto de la vida. Este es el caso de una mujer que expuso su tristeza en redes y en medio de lágrimas dejó ver que no ha cumplido el sueño de casarse con el hombre soñado, así como tampoco ha tenido la oportunidad de ser madre. Se trata de una usuaria identificada como Ángela, oriunda al parecer de Ghana, que desató un debate entre los internautas, puesto que muchos se sintieron identificados con la situación. No obstante, hubo quienes rechazaron por completo su pensamiento y dejaron claro que aún tienen mucho tiempo de conformar su familia soñada. Ella dijo: "Tendré 30 años el año que viene, sin matrimonio y sin hijos. Siempre me acuesto con lágrimas", escribió la usuaria. Sin embargo, muchas personas dieron comentarios como por ejemplo: "Deja de llorar, cariño, hay tiempo para todo. Ten paciencia, ya llegará tu hora y Dios te bendecirá con todo esto. Hermana, recién cumplí 35 años la semana pasada sin hijos y sin matrimonio y estoy feliz. El ser madre no lo es todo. Todavía eres muy joven. Creo que se siente vieja cuando no lo es", fueron algunos de los comentarios. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba, Ceitar. Nuestra campaña de Ceitar para las personas que tienen prepaid todavía existe y no se la pueden perder. Podrán recargar cualquier número de Ceitar prepaid con 15 florines de crédito y recibirán 5 florines extra solamente en Pay Data Way. Y sabemos que estamos en el fin de semana de Halloween y son muchísimas las personas alrededor del mundo que decoran sus casas para esta temporada. Les vamos a mostrar unas increíbles decoraciones que hasta en una de ellas la policía tuvo que llegar porque pensó que era real. When your Halloween prop looks too real. Solo hay que darse una vuelta por algunos vecindarios para notar que Halloween está aquí, ya sea para hacernos morir de la risa o también del espanto. Esto ha ocurrido en una vivienda en el Reino Unido, a donde hasta llegó la policía alertada por la comunidad sobre un posible caso de homicidio. Tan impactante ha resultado la decoración que el uniformado tuvo que tocar para creer y así bajar al exceso del realismo. El video tiene más de 6,5 millones de vistas y no es el único que ha captado la atención del público, pues han sido muchos los videos que se han viralizado en las redes sociales mostrando cómo muchas personas decoran sus casas, pero también ellos mismos se disfrazan para poder traer todo este ambiente de Halloween presente a sus hogares. Y es que son tan tenebrosos que hasta parecen reales. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en nuestras redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nosotros mañana volvemos a tener una cita con Primera Plana con Alejandra Forero.